Hola chicos, buenos días. Buenos días chiquillos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, se escucha Buenos bien. Buenos días, días. profe. Buenos días. A ver, perdón chiquillos que me había equivocado de canal. Interrumpí otra clase. Me equivoqué de ID. Interrumpí a otro profesor. Ya, pero ahora sí. Y no queda nadie aquí en la sala de espera. A ver, acá. Ya, ahí sí entraron todos. Déjenme abrir acá. Ya, ahí entraron todos. Ya chiquillos, muy buenos días, repito el saludo. Jueves 22 de octubre. Vamos a ver si está grabando esto, si está grabando. Vamos a comenzar. Eh, Voy a dar espacio primero para si hay algunas dudas todavía, consultas acerca de las evaluaciones. ¿Por qué les pregunto? Porque el próximo viernes 30 se va a acabar en teoría el segundo plazo para entregar las evaluaciones del mes de mediados de septiembre y este mes de octubre, ¿ya? Que también hubieron algunas evaluaciones. Nosotros, específicamente el escrito y, y quizá alcancemos a hacer un próximo quiz el próximo jueves, ¿ya? Quizá alcancemos a hacer otro quiz, porque hoy día pretendo revisar todos los ejercicios, ya por lo menos ojalá alcanzar los de la habilidad de sintetizar localmente. Si no alcanzamos los de sintetizar globalmente, lo hacemos el lunes y el jueves ya podríamos hacer un quiz acerca de esas habilidades, ya esas dos habilidades, sintetizar local y globalmente. Eh, Así que dejo el espacio, no sé si hay alguna duda, pregunta. Ya estamos, ahora sí que estamos en el último tramo del año, ya en el último mes prácticamente, incluso menos, porque les había contado a ustedes que tengo que tener las notas listas de ustedes antes, ya a mediados de noviembre, prácticamente 2 o 3 semanitas más, deberían estar listas sus notas, ¿ya? Así que no sé si hay alguna duda, consulta. Yo con el profe Iván igual mandé un listado con las personas, por ejemplo, que aún me deben el ensayo crítico, ¿no? Todavía me lo deben, eh, para que no queden ahí con ese espacio en cero, ¿ya? Recuerden que los resultados se dan en porcentaje de logro y esas personas que no han entregado, yo no puedo inventar la nota, ¿ya? Porque no tengo la evidencia, ¿ya? Así que tendría que agregar un cero. ¿Dudas? Profe, ¿Preguntas antes de empezar, Julián? sí, que yo entregué como el trabajo final, pero uno de las dos evaluaciones, o de las dos borradores no los entregué. ¿Pongo vacío el LIRMI o qué hago ahí? No, el borrador da lo mismo. El borrador era para yo hacer la retroalimentación final, ¿ya? Pero me importaba el texto final y la planificación, porque la planificación estaba dentro de la pauta. Entonces, si no entregaste la planificación, em, deberías No tener sé, menos puntaje. la planificación la entregué, pero fue el último borrador el que Ah, ya no entonces, alcancé. ese da lo mismo, ¿ya? Simplemente no pude, no te hice la retroalimentación final, pero no te descontaba puntaje de la pauta. Eso ocurría con el borrador final, ¿ya? No estaba dentro, digamos,
del puntaje, solamente la planificación, ¿ya? Dentro del proceso de escritura. Así que eso, chicos, ¿ya? Bueno, ya les mostré los resultados, estuvieron bastante bien, así que ya paso a los textos que vamos a revisar hoy día. No sé si hay otra duda aparte de Julián. De los que están acá, presentes, déjenme ver. Creo que solamente me debe Renato. Y Renato, a ver, se está conectando recién, se está uniendo recién acá a la clase. ¿Ya? Renato, José Figueroa, Benjamín Rebolledo, no sé si está por ahí. Y nadie más. ¿Ya? Nadie más. Ah, y Martín Fuentealba, quien está desaparecido hace mucho rato, no sé qué será de él. ¿Ya? Así que Renato, si me escucha por ahí, yo le mandé a decir con el profe Iván, no sé si le habrá dado el recado, de entregarme, ¿ya? Entregarme el ensayo crítico, aunque no va a tener el puntaje quizás total porque ya pasó el plazo, todavía puede entregarlo Renato, ya no sé si está por ahí, que recién se conectó. Así que parto compartiendo pantalla, vamos a hacer la activación de conocimiento previo como por tercera vez, ¿ya? O segunda vez, porque la hicimos la semana pasada, lo único que no hicimos fue revisar los textos, ¿ya? Otra cosita que se me olvidó también y que ha sido súper útil en los ejercicios y sobre todo para hacer los quiz, es ver las preguntas tipo, ¿ya? De qué forma se pregunta, ¿cierto? Dentro de una evaluación, ¿cierto? Como la prueba de transición o la ex-PSU, cómo se preguntaba, ¿cierto? O de qué forma se realizaban las preguntas, implicando, o donde estuviera implicada, la habilidad de sintetizar localmente, ¿ya? Y al igual que globalmente, porque son preguntas similares, lo único que cambia es, ¿cierto? Recuerden el enfoque, ¿ya? Que ahora lo voy a recordar. Entonces, rápidamente, activación de conocimiento previo nuevamente, sintetizar localmente, recuerden, solamente resumir, ¿ya? Recuerden que sintetizar es sinónimo de resumir, en este caso, un párrafo, parte o fragmento de un texto, ¿ya? Nada más. Sintetizar localmente es resumir un párrafo, una parte o un fragmento del texto, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Cierto? A partir de la lectura y análisis de cada párrafo, yo voy sacando la idea fundamental. Yo voy sacando las ideas fundamentales de cada párrafo y así puedo lograr sintetizar localmente. ¿Con qué está relacionado? Con, obviamente, sintetizar globalmente. Porque si voy resumiendo párrafo por párrafo, después si uno, ¿cierto? Todo eso que resumí o sinteticé, me va a dar también el resumen global del texto. Me debería dar como resultado extraer, por ejemplo, la idea principal, el tema del texto, y eso es sintetizar globalmente. Por lo tanto, son obviamente habilidades que están muy, muy relacionadas, ¿ya? Unas con otras. Vimos las estrategias también, ya que ustedes también la tenían que leer dentro de la actividad, incluso antes de leer el texto y hacer los ejercicios, tenían que leer las estrategias de cómo, ¿cierto?, poder sintetizar. Profe, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de resumen, ¿ya?, de párrafos, ¿ya?, o de un texto completo? Entonces aquí aparecen, ¿cierto?, todas las estrategias, fragmentar el texto en sus partes, por párrafos, ¿cierto?, ir seleccionando la información que es relevante de cada párrafo, ¿ya? Ahí está la capacidad de comprensión también, ¿cierto? Y análisis de cada párrafo para poder extraer, ¿cierto? Un pequeño resumen, ¿ya? Un párrafo de 5 o 10 líneas, poder resumirla quizá en 2, en una o dos, ¿cierto? Frases u oraciones. Discriminar entre lo principal y lo secundario, también, ¿ya? Típico
típico error de sintetizar es que a veces no saben identificar, ¿cierto? O separar lo principal de lo secundario, ¿ya? Yo esto, por ejemplo, lo veo de manera presencial, lo veía cuando les pedía destacar, ¿ya? En cursos más pequeños, sobre todo cuando parto viendo estrategias de lectura o de síntesis, el destacar, ¿ya? O el subrayar el texto es una de las estrategias que sirve para sintetizar, ¿ya? Porque yo voy subrayando o voy destacando las ideas, ¿cierto? Principales, ¿ya? Y ocurre generalmente el error de que destacan todo el párrafo o destacan prácticamente todo el texto, ¿ya? Entonces ahí hay que saber discriminar, como dice ahí, entre lo principal y lo secundario. Jerarquizar las ideas para rescatar la información precisa. Recuerden que estamos sintetizando, por lo tanto necesitamos reducir, ¿ya? Necesitamos resumir. Relacionar y ordenar esas informaciones para darle sentido, ¿cierto? Lo que yo les decía, si voy a extraer la idea fundamental del primer párrafo, ya lo hice bien, y esa idea del primer párrafo después debería estar relacionada con la idea del segundo párrafo, y después la del segundo párrafo con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y así sucesivamente, ¿ya? O sea, no son ideas totalmente aisladas, ¿ya? Tienen que tener una relación también con los demás fragmentos o los demás párrafos y con el texto después en general. Es como armar un rompecabezas, ¿cierto? Uno tiene un texto de tantas hojas, de 100 hojas, va extrayendo la idea fundamental y después arma otro texto, ¿cierto? Arma otro rompecabezas, digamos, más pequeño. Bueno, aquí también dice descartar información demasiado particular o detalles irrelevantes. Lo que yo les decía, destacar lo principal, los detalles, ¿cierto? O la explicación de un concepto que ustedes destacaron, eso es ya el detalle, eso ya no va subrayado, ¿ya? Es irrelevante, como dice acá. Y construir finalmente un resumen o extracto. Recuerden que esa es la finalidad también de estas dos habilidades, ¿ya? Que ustedes sean capaces después de poder construir lo que yo les dije recién, el rompecabezas más pequeño, poder hacer un resumen total del texto, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿cierto? Aquí está el ejemplo, el esquema que ustedes también tenían que leer de cómo sintetizar localmente en un texto, ¿cierto? Se va, en este caso es un poema, y va extrayendo las ideas fundamentales de cada estrofa, ¿ya? Y obviamente cada estrofa y su idea va a tener relación con el tema, ¿cierto? Con el tema que nos da acá también el título, una pista de qué se trata, ¿ya? Pero no lo voy a revisar porque me interesa ver los textos. Como ejemplos de enunciado, esto es lo que se me olvidó ver la clase pasada, esto que está acá, ¿ya? Cómo va a aparecer en las preguntas, ¿ya? Y el próximo jueves también, si le hago el quiz, van a aparecer preguntas con este tipo de enunciados, ¿cierto? ¿Qué título es adecuado para esa parte del texto? Cuando les preguntan, ¿cuál sería un título adecuado para el párrafo número 3 o para el párrafo número 4? Sintetizar localmente, ¿cierto? Voy a ese párrafo en específico, saco la idea fundamental y veo las alternativas. ¿Cuál podría ser el título más acorde a lo que me está diciendo esa parte del texto? ¿Cuál es el tema central del tanto párrafo, estrofa, pasaje, fragmento? También aparece, ¿cierto? De repente en las evaluaciones. ¿Cuál es el tema central del párrafo 4? ¿Cuál es el tema central del párrafo? Eso es sintetizar localmente, ¿ya? Cuando les preguntan cuál es la idea principal, fundamental, ¿ya? O central de un párrafo o fragmento, sintetizar localmente. El párrafo 3 hace referencia a, ¿no? También el párrafo 3, el párrafo 4, siempre cuando está localizada la pregunta en un párrafo, en un fragmento, recuerden que siempre es local, ¿ya? En este caso, sintetizar localmente. Puede ser también inferir localmente, etcétera, ¿ya? ¿Qué opción sintetiza el fragmento? Miren esa pregunta. ¿Qué opción sintetiza el fragmento o el párrafo? ¿Ya? ¿Qué aspecto del tema se desarrolla en el párrafo, el fragmento también o la parte del texto? ¿Ya? Como ven, son preguntas que piden sintetizar localmente.
¿ya? Resumir o determinar la idea o las ideas centrales de una parte del texto. Se ve fácil, ¿cierto? Incluso, repito, la clase pasada igual les comenté, es una habilidad que se trabaja harto, ¿ya? Generalmente por el tema que se trabaja con las ideas principales, ¿ya? Y eso se trabaja desde quinto básico, ¿cierto? Se le pide a un niño cuál es el tema, cuál es la idea principal de un texto, de qué se trató. Cuando habla de qué se trató, es también cuando habla de qué se trata, ¿ya? O cuál es el tema principal. Entonces, lo vienen trabajando de manera natural hace mucho tiempo. Por eso se le hace más fácil, por ejemplo, que inferir, que interpretar o la habilidad de reflexionar. Pasamos a los textos. Estos dos textos nomás tenían que, y uno más extenso, que lo voy a dejar quizás para el día lunes, porque es más largo, pero me interesaban estos que estaban acá, ¿ya? Voy a leer rápidamente el texto 1. ¿Es la televisión la culpable de la ignorancia existente? ¿Es la televisión la culpable de la ignorancia existente? Hubo un faraón egipcio que estaba en contra de que sus súbditos aprendieran a escribir. El motivo era que pensaba que si empezaban a apuntarse cosas, perderían la memoria por falta de uso. Asimismo, cuando se inventó el teléfono, la policía estaba en contra de su difusión, porque permitiría a los criminales organizarse sin necesidad de reunirse físicamente. Digo esto porque no hay medio de comunicación que no haya sido atacado de todas las maneras posibles por mentes reaccionarias en todas las épocas. La televisión no atonta a nadie. Si ves a un tonto mirando la tele, es que ya era tonto de antes. La ignorancia tiene un único culpable y es la falta de curiosidad. El que tiene curiosidad busca y encuentra el programa, el libro o la web adecuada. El que no se entretiene con lo que le pongan. ¿Ya? Un fragmento, ¿cierto? Podríamos hablar de un texto, una columna incluso de opinión podría ser, ¿cierto? Para ir viendo también el tipo de texto que ustedes están leyendo. Y vamos a ver la pregunta, era solamente una pregunta. Y miren el enunciado, ¿qué opción presenta una síntesis del primer párrafo? ¿Qué opción presenta una síntesis solamente del primer párrafo? ¿Ya? ¿Hasta dónde llega el primer párrafo? Hasta acá, ¿ya? Prácticamente la mitad del texto, ¿cierto? Vamos a ver las alternativas, ¿ya? Aquí lo sintetizó en prácticamente 2 oraciones cada alternativa. Vamos a ver. Y vamos a ir viendo también la forma. Recuerden que aquí está cómo resolver el ejercicio, el paso a paso, ¿no? Eh, que es la forma de trabajar cada pregunta. Analizamos y comprendemos la pregunta, releemos y analizamos la pregunta para saber qué pide hacer y destacamos las palabras claves que determinan lo que se está preguntando. En este caso, ¿qué nos está preguntando? Síntesis y párrafo. Sintetizar localmente el primer párrafo, ¿cierto? La pregunta pide localizar la información principal en el primer párrafo del texto y sintetizarla. Activamos conocimiento previo, qué es una síntesis y qué es un párrafo, ¿verdad? Aquí se va a lo más básico para ir entendiendo cómo resolver el ejercicio, ¿cierto? Una síntesis es una exposición breve y concisa de un conjunto de ideas importantes sobre un asunto, ¿ya? Resumir. El párrafo es una unidad temática que junto a otras unidades temáticas relacionadas forman un texto que trata sobre un asunto. Tiene coherencia y cohesión. Analizamos entonces el primer párrafo, observamos que presenta 2 ejemplos para una misma situación. Localizamos la información importante que se explicita en la última idea, implicando el tema del texto. Aquí ya nos está dando prácticamente una ayuda, ¿cierto? Un salvavidas, y nos está diciendo que en la última parte, cuando dice acá, digo esto porque no hay medio de comunicación que no haya sido atacado de todas las maneras posibles por mentes reaccionarias en todas las épocas. Nos está diciendo que esa parte del texto nos está explicitando el tema, ¿ya? El tema del que trata el texto, ¿ya? Las maneras o la forma en que las mentes reaccionarias atacan, ¿cierto?, los medios de comunicación en todas las épocas.
Analizamos y comprendemos las opciones de respuesta. Ahora nos vamos a las alternativas y voy a ir viendo lo que contestaron ustedes. ¿Ya? Por lo que vi en las evidencias, la mayoría contestó estas dos actividades, pero no la de sintetizar globalmente. Así que probablemente la traslademos al día lunes. Entonces, veamos, analizamos entre las opciones la de respuesta cuál presenta la información central que conecta el contenido del párrafo con el tema y el sentido del texto. Reconocemos la opción de respuesta que contiene la síntesis de la información más importante. Discriminamos las opciones que presentan ideas accesorias o equívocas respecto de la información que entrega el párrafo. Entonces vamos viendo ahora las alternativas y las que ustedes también marcaron. Denme un segundo. No sé si ustedes tienen también a mano el libro. La idea es que lo tengan, ¿ya? Ahí a mano. El libro, página 114 y 115, para ir viendo las alternativas. Denme un segundo. Entonces, ya, alternativas que más se repitieron en la número 1. Vamos a ver. Alternativa C, D. Alternativa C y D fueron las que más ustedes marcaron. ¿Ya? La alternativa C y la D. ¿Ya? Vamos a ver cuál era la correcta. ¿Ya? Repito, las que más se repitieron, ahora sí voy a volver a compartir pantalla. Fue la alternativa C y la D. Vamos a ver qué dicen. Entonces, ¿qué opción presenta una síntesis del primer párrafo? A. Un faraón se opuso al aprendizaje de la escritura por temor a perder la memoria. ¿Por qué no puede ser esa? ¿Por qué no puede ser la A? Porque también habla que se oponen los policías. Exactamente, y eso lo ocupa simplemente como un ejemplo para después explicar de qué se trata realmente el texto. Por lo tanto, es una información, como dice acá, una idea accesoria, ¿cierto? De ejemplificación. No equívoca, ¿cierto? Porque no hay un error, pero sí es una idea accesoria, ¿ya? Es una idea que viene a complementar el tema del texto. Por lo tanto, no es una idea fundamental, ojo, no es una idea fundamental del primer párrafo. Descartada la alternativa A, es muy detallada, ¿cierto? El teléfono generó rechazo porque permitiría a los delincuentes organizarse sin reunirse físicamente. Prácticamente lo mismo que la alternativa A, es el otro ejemplo que da, ¿cierto? Para demostrar el tema y de qué se va a tratar también el texto. Por lo tanto, también sería una idea accesoria, ¿cierto? Simplemente un ejemplo. No me está dando la idea fundamental de lo que se trató el texto o la función que tiene el párrafo. Por lo tanto, descartamos también la alternativa B. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Se descartan. ¿Vieron por qué se descartan? Porque son ideas accesorias. ¿Ya? En este caso son ejemplos que utiliza el autor para después explicitar el tema, ¿cierto? O la idea principal del texto. La C, aquí marcaron algunos la C, dice, cualquier nuevo medio de comunicación ha sido atacado por quienes no dimensionan su utilidad. Cualquier nuevo medio de comunicación ha sido atacado por quienes no dimensionan su utilidad. Eso lo marcaron varios. Escucho su defensa o los que marcaron la D, ¿por qué creen que no puede ser la C? Voy a subir para que vean también el primer párrafo. Es cortito. En todo caso, ahora leyendo la C es el distractor más fuerte. Pues ya les puedo decir que no es la alternativa correcta. ¿Por qué?
Ahora necesitamos saber por qué. Porque sale como explícito, ¿no? Después del segundo ejemplo. Cuando dice, digo esto porque no hay medio de comunicación que no haya sido atacado, ¿eso? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya, ya está explícito. Da lo mismo que está explícito. Igual yo puedo sintetizar algo con una idea explícita. Pero miren, dice, cualquier nuevo medio de comunicación ha sido atacado por quienes no dimensionan su utilidad. Por quienes no dimensionan su utilidad. ¿Dónde aparece eso de que no dimensionamos la utilidad de los medios de comunicación? En ninguna parte lo menciona el autor, ¿ya? Lo esboza, o sea, lo podríamos decir que lo trata de manera implícita, pero en el segundo párrafo, no en el primero. Por lo tanto, no sería una idea fundamental del primer párrafo, ¿ya? No la viene a sintetizar, tampoco viene a sintetizar el primer párrafo, la alternativa C, diciendo que cualquier nuevo medio de comunicación ha sido atacado por quienes no dimensionan su utilidad. No, lo que está diciendo es que los medios de comunicación han sido atacados por mentes reaccionarias en todas las épocas. Ahí uno puede deducir que, ya, en los medios de comunicación nuevos, sí, pero atacado por quienes no dimensionan su utilidad, no lo dice, ¿ya? Repito, se puede ir con el segundo párrafo, pero no con el primero. Por lo tanto, la alternativa C se descarta, ¿ya? Y miren la alternativa D lo que dice. En todas las épocas ha habido mentes reaccionarias que se oponen al desarrollo tecnológico. En todas las épocas ha habido mentes reaccionarias que se oponen al desarrollo tecnológico. Y si nos volvemos aquí, como dice, o cómo observa cómo resolvemos el ejercicio, dice, analizamos el primer párrafo, observamos que presenta dos ejemplos. Los dos ejemplos que estaban en la alternativa A y la alternativa B. Se descartan porque son ejemplos, no me está diciendo la idea fundamental del párrafo, ¿cierto? Entonces, por eso descartamos la A y la B. Analizamos el primer párrafo, observamos que presenta dos ejemplos para una misma situación. Y esa misma situación es la que hay que sintetizar. Localizamos la información importante que se explicita en la última idea, implicando el tema del texto. Estaba acá, ¿cierto? La respuesta. Digo esto porque ahí no hay medio de comunicación que no haya sido atacado de todas las maneras posibles por mentes reaccionarias en todas las épocas. Esa parte del primer párrafo me está dando la idea fundamental. Me está dando la idea fundamental prácticamente explícita, por lo tanto yo tengo que buscar cuál es la alternativa que más, en este caso, se acerca a esa idea central. La C, repito, era el distractor más fuerte, pero aquí la parte que dice que es atacado por quienes no dimensionan su utilidad no se puede extraer del texto. Por eso no es la C, ¿ya? Y la D, miren, nuevamente la voy a leer. En todas las épocas ha habido mentes reaccionarias que se oponen al desarrollo tecnológico. Prácticamente está diciendo lo mismo que aparece en la última oración del primer párrafo. Por lo tanto, esa es la alternativa que viene a resumir la función, ¿cierto? Y la idea principal de este primer fragmento, ¿ya? O del primer párrafo de este texto. Igual vamos a ver la alternativa E que dice, los medios de comunicación generan rechazo de quienes viven la época en que comienzan a gestarse. Los medios de comunicación generan rechazo de quienes viven la época en que comienzan a gestarse. ¿Por qué no puede ser la E? Ya les dije que la alternativa correcta es la D, ¿cierto? Pero, ¿por qué no puede ser la E? Los medios de comunicación generan rechazo de quienes viven la época en que comienzan a gestarse.
Eso viene a ser como una conclusión, si bien está sintetizado, ¿ya? Es una idea que se puede extraer, repito nuevamente, de manera implícita. Y esa idea se puede extraer incluso de todo el texto, no del primer párrafo en específico, como nos está haciendo la pregunta, ¿cierto? Por eso hay que fijarse nuevamente en lo que me está preguntando. Simplemente era el primer párrafo, ¿ya? ¿Qué opción sintetiza el primer párrafo? ¿Ya? Por eso repito, la alternativa correcta era la D, de dedo, ¿ya? Muy bien. Segundo texto. Creo que alcanzo a leerlo rápidamente. Salud y educación, derecho personal y deber social. Salud y educación, derecho personal y deber social. Durante el último siglo, la población en Chile ha experimentado un proceso de individuación en el que ciertas responsabilidades que debieran entenderse como colectivas en el ámbito de los deberes y derechos de las personas se han atribuido al individuo, esperando de él una respuesta o solución que no está capacitado para conseguir, pues no dispone ni de las facultades ni de los medios para hacerlo. Vamos a ir parando párrafo a párrafo para ir haciendo la extracción de ideas fundamentales. ¿Qué me está diciendo este primer párrafo? ¿O qué está haciendo este primer párrafo? Reléanlo. O si escucharon lo que dije, ¿qué pueden decir? Hasta acá termina el primer párrafo. Trabajando más solas como en comunidad, que en conjunto, con más personas. Bien, bien. Las personas enfrentan responsabilidades más de manera individual que de manera colectiva. Así podríamos resumir prácticamente o rápidamente el primer párrafo, ¿cierto? Eso me está diciendo el autor, ¿ya? Que las personas, en este caso en Chile, están enfrentando sus derechos y deberes de manera individualizada y no como una comunidad, como dice Ignacia, ¿ya? O de manera colectiva. Con eso simplemente ya resumo el primer párrafo. Quédense con esa idea. Después dice el segundo párrafo, parte el segundo párrafo. Hace un poco más de 40 años, la sociedad era la principal responsable de proveer salud y educación a todos los chilenos. Así, cuando una familia no podía entregar educación o salud a los hijos, automáticamente se transfería esta responsabilidad social al Estado, quien podía cubrirla a través del cobro de impuestos. Si bien hoy esta política sigue vigente, el modelo económico incorporó formas privadas y pagadas de acceso a la salud y la educación para quienes poseen más recursos económicos. En consecuencia, el servicio prestado por el Estado se ha ido convirtiendo, en sentido comparativo, en un sistema precario, pues los impuestos no alcanzan para solventar todos los gastos. Por otro lado, los usuarios del sistema público aspiran a lo que consideran un derecho, salud y educación dignas y aseguradas. El hecho de no poder acceder a ello se considera un fracaso personal, de responsabilidad del individuo, desmereciendo el deber que tiene la sociedad en su conjunto de velar por estos requerimientos. ¿Qué está tratando de decir ahora en este segundo párrafo? ¿O qué está haciendo el autor con este segundo párrafo, que es más extenso que el primero? Idea fundamental del segundo párrafo, los escucho. ¿Qué está haciendo?
Ya, a ver, parece que Ignacia es la única que está siguiendo la lectura, pero los voy a ayudar. Hace un poco más de 40 años la sociedad era la principal responsable de proveer salud y educación. Está contextualizando, ya en el segundo párrafo ya está contextualizando y está dando un ejemplo de cómo, en este caso en Chile, se da la responsabilidad de los deberes y derechos, como es la educación y la salud, a las personas de manera individualizada, ¿ya? No se responsabiliza de manera colectiva a la sociedad ni al Estado. Eso está diciendo el segundo. Entonces, vamos a la pregunta y vamos al esquema también, porque aquí nos está dando la respuesta también correcta. Observa cómo resolvemos el ejercicio, lo que pide la pregunta. ¿Qué opción sintetiza nuevamente el primer párrafo? ¿Qué opción sintetiza el primer párrafo? Nuevamente nos pide solamente el primer párrafo, ¿ya? Ya lo hicimos con Ignacia, ya sabemos de qué se trata el texto, vamos a ver la alternativa. Acá el texto nos dice que la opción correcta es la C, pero nos pregunta también si estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces eso mismo les voy a preguntar a ustedes. El texto dice que es la C la correcta, ¿ya? Ciertas responsabilidades colectivas se han atribuido al individuo. Ciertas responsabilidades colectivas se han atribuido al individuo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Ya, parece que aquí todos marcaron lo que aparecía en el libro. Por lo que veo aquí en sus evidencias, marcaron la respuesta que les daba el libro, ¿ya? Entonces vamos a tratar de argumentar y fundamentar por qué esa es la correcta. Ya vamos a ver las otras alternativas. ¿Qué opción sintetiza el primer párrafo? Alternativa A. La población de Chile ha experimentado un proceso de individuación. La población de Chile ha experimentado un proceso de individuación. Podría ser la A, pero lo que está haciendo acá, ¿cierto? El primer párrafo, tal como dije yo y como dijo Ignacia, aparte de mostrar el proceso de individuación, lo está comparando, ¿cierto? Con, con las responsabilidades colectivas que debería tener en este caso nuestro país o el Estado, ¿no? Por lo tanto, por eso no es la alternativa A. Sigue siendo una idea demasiado acotada, ¿ya? Que no me dice la idea principal del primer párrafo. Si bien lo hace, repito, experimenta un proceso de individuación, lo está comparando con las responsabilidades colectivas. Por lo tanto, se queda corta la alternativa A y la descartamos. La B dice, un individuo no posee medios ni facultades para solucionar a temas sociales. Un individuo no posee medios ni facultades para dar solución a temas sociales, ¿ya? Tampoco está diciendo eso, ¿ya? Lo único que dice acá, en el ámbito de los deberes y derechos de las personas, se han atribuido al individuo, esperando de él una respuesta o solución que no está capacitado para conseguir, pues no dispone ni de las facultades ni los medios para hacerlo. Un individuo no posee medios ni facultades para dar solución a temas sociales. Está explícito, ¿cierto? Aparece la alternativa B, pero ¿por qué no es la alternativa B? Repito, porque está haciendo la comparación entre la individuación y también las responsabilidades colectivas, ¿ya? ¿Cuál es la que sintetiza este primer párrafo? Volvemos a la alternativa C. Ciertas responsabilidades colectivas, aquí sí lo menciona, ciertas responsabilidades colectivas se han atribuido al individuo. Aquí sí está la comparación, ¿cierto? Entre lo colectivo, los deberes y derechos colectivos, con los individuales, ¿ya? O del individuo. Por eso la alternativa C es la correcta,
¿ya? Eso está haciendo el primer párrafo. Está demostrando que las responsabilidades colectivas se han otorgado o se han atribuido al individuo. Nada más, ¿ya? Lo hicimos en un inicio con Ignacia, incluso es más fácil hacerlo de esa manera, ¿cierto? Ir leyendo párrafo a párrafo, parar en el párrafo y extraer la idea fundamental de inmediato, ¿cierto? Después tenemos alternativa D. La sociedad espera soluciones individuales a problemáticas de carácter colectivo. La sociedad espera soluciones individuales a problemáticas de carácter colectivo, ¿ya? Vamos a ver. Tampoco, no se puede establecer la alternativa D como correcta porque dice la sociedad espera soluciones, ¿ya? La sociedad espera soluciones individuales y está diciendo todo lo contrario, ¿cierto? La sociedad lo que espera son soluciones colectivas, ¿ya? Que en este caso el Estado, ¿cierto? O de manera comunitaria nos hagamos cargo de ciertos problemas como, por ejemplo, dice, la salud y la educación, ¿no? Por eso no es la alternativa D. Y por último, los deberes y derechos de las personas deben ser validados por la sociedad. Los deberes y derechos de las personas deben ser validados por toda la sociedad. No, incluso esa es la idea fundamental del segundo párrafo. Los deberes y derechos de las personas deben ser validados por toda la sociedad. Eso es lo que está diciendo acá en el segundo párrafo, ¿cierto? Que el Estado es el que debería hacerse cargo y la sociedad obviamente validar todos esos deberes y derechos, ¿cierto? Nosotros debemos hacernos cargo de que sean válidos, hacer válidos estos deberes y derechos colectivos. Entonces, la alternativa S se descarta simplemente porque es la idea fundamental del segundo párrafo. Y acá nos está preguntando por sintetizar solamente el primero, ¿no? En el esquema de cómo resolver el ejercicio aparece exactamente lo mismo que acá, pero es muy bueno que eso lo interioricen y lo hagan de manera, ustedes lo hagan de manera natural o mental, digamos, ¿cierto? ¿Qué pide la pregunta que hagamos? Saber lo que me pide la pregunta específicamente, activar el conocimiento previo, ubicar el primer párrafo, supongo que eso también ya lo saben hacer. Todo esto que está acá está con peras y manzanas, digamos, de cómo resolver el ejercicio, ¿ya? Cómo deberíamos procesar mentalmente la pregunta para poder llegar a la respuesta correcta, ¿no? ¿Cómo analizamos las opciones de respuesta? Yo creo que aquí esto también es súper útil, incluso más que esto, porque esto ustedes ya lo saben o lo hacen de manera natural, ¿cierto? De fijarse en la pregunta, saber ubicar el primer párrafo, ¿cierto? ¿Cuál sería la idea fundamental del primer párrafo? Ustedes también lo saben explicar quizás con sus palabras. Entonces lo que deberían fijarse quizás un poco más es cómo analizar las opciones de respuesta. Buscamos cuál opción presenta la información central que conecta el contenido del párrafo con el tema y el sentido del texto. Discriminamos las opciones que presentan ideas accesorias o equívocas. Aparece exactamente lo mismo que acá. Entonces ahí tenemos resuelto estos dos primeros textos. Me falta la pregunta 3. ¿Por qué no puedo mover esto? Déjenme ver qué sí. Ahí sí, no me dejaba mover el texto. Y la última pregunta, vamos a alcanzar justito. Son 5 para las 10. Miren esta pregunta, ahora cambia. Acá nos preguntaba de manera explícita qué opción sintetiza el primer párrafo. En el texto anterior también, qué opción presenta una síntesis del primer párrafo. Y miren acá la pregunta, ¿qué aspecto del tema se presenta en el segundo párrafo? ¿Ya? Está modificando el enunciado, la pregunta, pero es la misma habilidad, ¿cierto? Sintetizar localmente, en este caso, el segundo párrafo, ¿ya? Y aquí nos estaba preguntando ya del tema, por lo tanto aquí lo sintetiza o lo resume prácticamente en una oración o
podría ser incluso un título, ¿cierto? Cuando le dicen, póngale un título al segundo párrafo. También es una buena técnica, chiquillos, ponerle un título a cada párrafo que ustedes leen. Ahí van a extraer la idea fundamental de cada fragmento. Buena estrategia, para que lo anoten ahí. ¿Cuál? Ponerle un título al segundo párrafo. Y en este caso lo pregunta, ¿qué aspecto del tema se presenta en el segundo párrafo? La historia del acceso a salud y educación. La asistencialidad vigente del Estado. El incumplimiento de los derechos sociales. La situación de la salud en Chile. El coste de los requerimientos sociales. Vamos a ver qué marcaron ustedes rápidamente antes de terminar acá. Acá estamos, chicos. Me parece que no le estaba compartiendo la pantalla. Pregunta número 3, para que la puedan ver acá. Página 115. Pregunta 3. ¿Qué aspecto del tema se presenta en el segundo párrafo? Segundo párrafo. Acá. Hace un poco más de 40 años, la sociedad era la principal responsable de proveer salud y educación a todos los chilenos. Así, cuando una familia no podía entregar educación o salud a los hijos, automáticamente se transfería esta responsabilidad social al Estado, quien podía cubrirla a través del cobro de impuestos. Si bien hoy esta política sigue vigente, el modelo económico incorporó formas privadas y pagadas del acceso a la salud y la educación para quienes poseen recursos económicos. En consecuencia, el servicio prestado por el Estado se ha ido convirtiendo en sentido comparativo en un sistema precario. ¿Ya? Ojo ahí. Pues los impuestos no alcanzan para solventar todos los gastos. Por otro lado, los usuarios del sistema público aspiran a lo que consideran un derecho, salud y educación dignas y aseguradas. El hecho de no poder acceder a ellos se considera un fracaso personal, de responsabilidad del individuo, desmereciendo el deber que tiene la sociedad en su conjunto de velar por estos requerimientos. Por lo tanto, ¿qué aspecto del tema se presenta en el segundo párrafo? ¿La A, profe? La A, ¿me lo está preguntando o está asegurando? Asegurando. Bien, tiene que estar seguro, profe. Es la A, ¿ya? Aquí por lo que veo también, en la número 3, la A, sí, justamente la A se repitió harto. Vamos a ver aquí también. La D, la A, la D. Y veamos la A nuevamente. La A y la D, ya fueron las que más se repitieron. La A y la D. Vamos a ver. ¿Qué aspecto del tema se presenta en el segundo párrafo? La historia del acceso a salud y educación. ¿Podríamos hablar de la historia del acceso a salud? Sí, porque el texto parte hace un poco más de 40 años, ¿cierto? Parte como prácticamente desde el origen, ¿cierto? La sociedad en un inicio era la principal responsable de proveer salud y educación. ¿Podríamos hablar que habla de la historia del acceso a salud y educación? Sí, sí, incluso podría ser la síntesis del segundo párrafo. Vamos a ver las otras. La asistencialidad vigente del Estado. O sea que el Estado se ha hecho cargo, ¿cierto?, de todos estos deberes y derechos de los individuos, tal como dice ahí, y está clarito, no es así, ¿cierto? Se ha convertido en un sistema precario, ¿cierto? Que no ha dado abasto o asistencialidad, como dice aquí la alternativa, no ha dado asistencialidad a todas las personas como corresponde, ¿ya? Sobre todo en el área de salud y educación. Por lo tanto, se descarta la alternativa B. El incumplimiento de los derechos sociales. El incumplimiento de los derechos sociales. ¿Ya? Pero no digo qué es esa. ¿Sí? ¿Qué aspecto del tema se presenta en el segundo párrafo? El incumplimiento de los derechos sociales. Pero aquí para mí la C puede ser, ¿ya? Pero le falta un apellido, le falta quizás un apellido. El incumplimiento de los derechos sociales quizás por parte del Estado, ¿ya? Porque aquí no lo especifica. Dice el incumplimiento de los derechos sociales, pero ¿por parte de quién? ¿De nosotros, de manera individual?
o de manera colectiva el Estado. Entonces, para mí la C era la correcta, pero le falta ese apellido. Le Pero falta esa información que agregar. Pero estaba buena esa alternativa, ya el incumplimiento de los derechos sociales, porque esa es la idea que también trata de transmitir el segundo párrafo, ¿ya? De que el Estado no ha dado cumplimiento o está en incumplimiento de los derechos sociales de las personas, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí en stand-by, porque puede ser. Después, otra que se repitió en la evidencia que ustedes me mandaron, la D. La situación de la salud en Chile, ¿ya? ¿Por qué marcaron la D? Si no habla específicamente de la salud, habla también de la educación y ocupa la salud y la educación como ejemplos, ¿ya? De estos deberes y derechos que están en incumplimiento por parte del Estado, ¿ya? Por lo tanto, se descarta porque también le falta información que sintetice todo el segundo párrafo. Sintetiza parte del párrafo, pero no su totalidad. Por lo tanto, la D se descarta. Todavía estamos entre la A, la C, vamos a ver la E. El coste de los requerimientos sociales. El tema que se presenta en el segundo párrafo es el coste de los requerimientos sociales. Tampoco, simplemente está haciendo una comparación, ¿ya? Podríamos hablar de coste de requerimientos cuando habla de el sistema privado, ¿cierto? Que de que se implementó, se incorporaron formas privadas y pagadas, ¿cierto? Al acceso a la salud y la educación, pero no es el tema principal del segundo párrafo. Repito, lo utiliza como ejemplo para poder demostrar, por ejemplo, lo que dice la alternativa C, el incumplimiento de los derechos sociales. O la alternativa A, la historia del acceso a salud y educación. Por eso la alternativa E tampoco es, o sea, se descarta. Estamos entre la A y la C entonces. Estamos ahora entre la A y la C para terminar ya esta clase. Estamos justito a las 10 en punto. ¿La A o la C? ¿Cuál es el tema que da este segundo párrafo? ¿Cuál creen ustedes que fue la intención de este segundo párrafo? Y una buena pregunta también. ¿Cuál es el propósito del segundo párrafo? ¿Ya? Preguntarse. ¿Qué dicen? Todos se inclinan por la A. Creo que fue Lucas, o no sé si fue Ignacio que me dijo que era la A. E Ignacia que dice que puede ser la C. ¿Con cuál Fui nos yo, profe. quedamos? Ahora sí, allí. Yo le sigo apostando a la. La historia del acceso a la salud y la educación. Ese fue el tema principal del segundo párrafo. Demostrar la historia del acceso a la salud y la educación. Desde hace 40 años hasta hoy en día. Sí, Ese pues, fue el porque principal. como se remete hace 40 años, está contando desde hace 40 años atrás hasta ahora. Y eso es una Bien, historia. bien, bien. Y de cómo pasó los deberes del Estado a ser como un deber del individuo cuando siempre deberían ser del Estado. Y si pasa algo malo, es culpa de él y no del Estado. Bien, muy bien, ¿ya? Exactamente, aquí ya recaemos en cuál sintetiza mejor, ¿ya? Si bien las dos están dando un aspecto del tema, cuál sintetiza mejor el segundo párrafo sigue siendo la A, ¿ya? Valga la redundancia, más general que la alternativa C, ¿ya? Me permite en esta pura oración poder resintetizar o resumir el segundo párrafo. Si bien, y repito, la alternativa C ocurre, ya incluso se puede extraer esa idea de ese segundo párrafo, el incumplimiento de los derechos sociales, no especifica de quién, ¿ya? Porque el incumplimiento de los derechos sociales, en este caso, son por parte del Estado, ¿ya? Recaen en las personas individualizadas, pero es incumplimiento de los derechos sociales por parte del Estado. Por lo tanto, la alternativa correcta era la A, ¿ya? Así que ahí tienen todas ya las alternativas resueltas de estos dos primeros textos. Entonces, volvemos. 1 de 2. Acá dijimos que era la D. 1D, 2D y 3A. ¿Ya? 1D, 2D también y 3A. ¿Ya? Así que bien chiquillos, ¿ya? Vamos lento pero seguro con estas habilidades
que repito, debería hacérsele un poquito menos complicada que las habilidades que hemos estado viendo últimamente, como interpretar e inferir. El lunes revisamos la de sintetizar globalmente para que lo vean en LIRMI, ya porque vi que nadie me envió la evidencia, para que lo hagamos el día lunes. Ya hacemos el mismo tipo de ejercicio. Preparamos el día lunes también ya el siguiente quiz, que sería el jueves 29 de octubre. ¿Ya, chicos? Eso. Muchas gracias por asistir, chiquillos. Yo sé que es bien temprano hasta ahorita. Trabajar comprensión lectora bien temprano. Yo sé que a todos no es muy atractivo, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que ejercitar. Ya queda poco también para enfrentarse a esta supuesta prueba nueva, ¿ya? Entonces hay que tratar de prepararse lo mejor posible. Así que me despido, chiquillos, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Repito, vean los ejercicios de sintetizar globalmente que quedaron en el IRMI y resolvemos el día lunes. Cuídense y nos estamos viendo. Denme un segundo para sacar el pantallazo de la asistencia. Renato Castro y Benjamín Rebolledo, aprovecho que están ahí conectados y me escuchan, me deben el ensayo crítico para no rellenar, repito, con un 0%, con 0% de logro. Envíemelo, aunque sea atrasado. Parece que Benjamín me lo subió a la tarea de sintetizar localmente, por lo que vi. ¿Ya? Falta Renato. Así que denme un segundo para copiar la asistencia. Y me falta solamente Vicente. Ya. Ya, chiquillos. Nos vemos el lunes. Cuídense. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. No, profe. Chao, profe. Adiós.